signo. Ajá. El signo compositivo puede ser o una regla o una estrategia ya estamos hablando de un signo que es al mismo tiempo poético y retórico. Dijimos que era ya en este momento ya la cosa se convierte en un combo, aunque fuimos pasando de signo en signo, del lingüístico al semiótico, del semiótico al lógico, del lógico al retórico, del retórico al poético. Ya el signo compositivo, digamos que engloba a la poética, a la retórica y a la lógica. Este signo es, sí, este signo es completamente Polisémico. polisémico. ¿Ah? Sémico. Sí, Entonces, se llama así cuando viene. No, cuando tiene polisémico. muchos. Todo es polifemo. Ese es otro mito que debemos ver después. Entonces, ¿por qué no de la regalo? ¿qué significa esto? Que además de encontrar reglas y estrategias en el signo, van a encontrar también ejemplos. ¿Recuerdan? Ajá. Y esos ejemplos son denominados Very strong. parábolas. No, el resto está strong. O fábulas. Ahora es que el mío era de regalo. Era de Robert Sennett. Parábolas. Sennett. Ese Sennett de caucho, porque lo pegaba las cosas. Estoy hablando en un lenguaje encriptado, Encriptado, sí. al Sí. cual no tienes acceso, Ajá. a menos que Está encuentres la usando mi clave. papá con su Entendido de semen. Sí, ese. Ajá. Ajá. Entonces, fíjense, Y el profesor leyendo entre líneas. fíjense este juego que hay en la retórica. Hay dos maneras de razonar compositivamente. Dos. El ejemplo que puede ser o una fábula o una parábola. Dijimos, si era una parábola, podía ser un elemento de composición, una comparación simple. Sí. Un signo que se asocia a un sentido, pero de manera muy sencilla. Podemos decir que los elementos de la arquitectura, esto es, Vaya echándolo en la papelera. sí, es que estos Sí, son, yo porque creo que son estos son de signos. Bernardo, ¿no? Él nunca escribe. Yo Son recuerdo de que salón. el juego. No, de los del salón, no, que lo Es que no, si desaparece. se lo bote, le tiene cariño. No, no tiene. Eso no también. No, No lo hubiera dejado, no lo Si hubiera no, dejado. tienes que aprender a cambiar. No puedes dejar ahí toda la vida a uno mismo. Después de ser quien me botó mi marcador. No. Entonces, O si le tiene otro nombre, ahí. ajá, las parábolas son asociadas a elementos de la arquitectura. Sí, hi. Hi. Aleikum salam. Hi. Alexander Aleikum. Alaikum salam. ¿Quién? Este sí, no le ve la cara. Elementos de arquitectura. Parece un jeque, no va a Las fábulas son asociadas a elementos de composición. Y esa gran definición está establecida en las escuelas de bellas artes. El clon. Es el método de la escuela de belleza. Justamente la escuela de bellas artes enseñaba la arquitectura de modo poético y retórico y lógico. Por eso es que estos arquitectos tenían muchas herramientas. Llámese Le Corbusier, Ferrer, Berens,
Van der Rohe, Wright, cualquiera de ellos que hubiera recibido la cultura arquitectónica de Bellas Artes de manera directa o indirecta. Mujica, Villanueva. Entonces, ¿pero qué pasó con la modernidad? Bueno, que ellos le hicieron una pataleta a la Escuela de Bellas Artes, un berrinche. Y dijeron que no iban a Pero hacer ¿cómo tanto Wright? Si Wright decía que él no tenía nada que ver ni necesitaba, o lo decía de la boca para afuera. De la boca para afuera, porque de algún momento ellos sus maestros los influenciaron. Y él pasó tiempo viajando por Europa. Y todos los movimientos artísticos, arquitectónicos y modernos, o pictóricos, estaban llenos de poética y retórica del catálogo de Bellas Artes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que sostiene el profesor Roncayolo, también basándose en Colin Rowe y Alan Carlton. Cuando lo estudien ahora, cuando lo estudiemos un poco más adelante, si ya lo están revisando, A Roncayolo. a Colton y a Roncayolo. Roncayolo yo lo aprecio mucho. Roncayolo no, por favor. No, yo también. El profesor Roncayolo tiene una interesante tesis en la obra de Hierofísica Sí. para la definición del diseño, que quizás es el punto de partida de todo este procedimiento, entender cómo funcionaba ese bricolage, que él toma de Levi y Strauss, tratando de decir que el arquitecto, ¿qué es lo que hace el arquitecto o el diseñador? Componer imágenes análogas. Eso es lo que hace. Componer imágenes. Lo que pasa es que las compones más o menos bien, más o menos mal, o más o menos de modo aficionado, más o menos sin proceso, como los estudiantes más o menos se copian. O sea, eso es lo que pasa con el bricolage, con el collage, que no proceden a interpretar la imagen. ¿Recuerdan la sesión pasada? El problema no es la imagen, el problema es que yo la analice, que no me la traiga y la inserte en un terreno. Que, por ejemplo, un prototipo implantado, sin reflexión. Podemos ver, por ejemplo, que los edificios de ciencias son prototipos implantados. No sé, como no he analizado ni hecho el análisis histórico de eso. De aquí. Sí, no sé hasta qué punto se adaptaba a la zona, pero de pronto ese edificio, pues, es una imagen traída. Sin mucha comprensión. Entonces habría que ver cómo funciona. Claro, todas estas son suposiciones hasta que yo no investigue y lo compruebe. Y de eso se trata la crítica que haremos más adelante, que hagamos la investigación rigurosamente y digamos, sí, el modelo traído era tal núcleo universitario y esto se modificó de esta manera aquí. Pero entonces lo interesante de la reflexión es que nosotros estamos impregnados con las imágenes. Estamos implicados en las imágenes. Entonces, sea que lo use conscientemente, que las analice o no, eso es lo que hace el diseñador, el arquitecto y cualquier otro artista, aunque las imágenes no sean pictóricas, sino pueden ser literarias. Entonces, el profesor Roncayolo menciona que Levi Strauss habla del diseñador como es, compositor de imágenes. Cuando no tiene una reflexión sobre su propia teoría compositiva, obviamente puede resultar, digamos que, Imágenes distópicas. una conjunción completamente desorbitada de un discurso sin sentido, ¿no? Que es lo que terminamos llamando un Frankenstein, pues. Entonces, ese es, digamos que, el riesgo de ser diseñador y de ser arquitecto si no entras en la tarea del análisis. Si no entras en la tarea del análisis, probablemente termines en un camino de esos tortuosos, en el mar de la incertidumbre, no sabiendo cuando un proyecto llega a un buen término y cuando el siguiente no lo hace, porque no hubo una reflexión sobre la teoría de la composición
que en este caso lo podemos asociar perfectamente a la teoría del proyecto. Porque la teoría de la composición, digamos que es el marco general, pero la teoría del proyecto son cada una de las posturas que tienen los distintos arquitectos. Por ejemplo, dentro de la modernidad, la doctrina de la fenomenología y la Gestalt es evidente. Una de las doctrinas. Pero sería una teoría de proyecto. Una teoría de proyecto que está usada dentro de la teoría de composición de los modernos. Entonces podríamos ir incluso a diferenciar y si entramos en esa obsesión definitoria de términos, podríamos decir que el diseño está asociado a la teoría del proyecto y la teoría de la composición es la base que lo contiene. Pero habría distintas teorías de proyecto, incluso puede haber, como ya vimos, unas teorías tipo zorro, como dijo Berlín, muchas tópicas en un arquitecto o en un movimiento. Entonces, por eso es que se hacen complejas de analizar, porque no las agarran así, mira, si todas tienen una raigambre y tú tienes que descubrirlo, pero no es imposible, porque eso está escrito, los historiadores han hecho el trabajo, los críticos también, y tienen los casos para comprobarlo. Entonces, ¿qué deciden en Bellas Artes? Que la arquitectura necesita de elementos de la arquitectura, columnas, cerramientos, columnas, pisos, techos, en sus propios elementos que ellos hablaban, pisos, techos, paredes, etcétera, elementos discretos del discurso arquitectónico, es decir, discretos es los elementos más, en teoría más ínfimos del discurso, los más pequeños, a partir de los cuales se monta un segundo discurso, ¿cuál es? O un segundo sistema, o un segundo nivel de lenguaje, que es el de los elementos de composición, cuando juntas todas estas piezas y se convierte, por ejemplo, en un hall, en una galería, en una torre, etc. Entonces, recuerden que la gente de Bellas Artes estaba involucrada con toda la tradición histórica, que la ilustración había sintetizado. Esto no es más que un reflejo del trivium medieval, que era dialéctica, gramática y retórica. La arquitectura se ve como una analogía al lenguaje. Ya ellos lo veían así porque eso está en la tradición y el arte. Entonces, ¿cuál es la analogía? Recuerden a Martinet, que dijo que tenemos dos niveles de articulación. Este es el de los fonemas. Y cuando se integran los fonemas, tienes el de las palabras. Recuerden, es una analogía muy metafórica. Es una metáfora. No se puede ver eso en el lenguaje, en la arquitectura de ese modo. Sí. ¿Cómo? Así, no se puede ver literalmente esto. Sí. Una metáfora Del lenguaje. Esto lo dice. Metáfora. Los dos niveles de articulación del lenguaje hablado. Entonces, ¿qué pasa con la arquitectura? Como estamos involucrados por tradición, la dialéctica, que no es más que la lógica, que es el contenido de la lógica, la gramática, que es la sintaxis, y la retórica. Como esto está involucrado, porque esto viene procesándose y entendiéndose como el trivium que permite analizar las ciencias humanas o las artes, eso no deja de estar presente en las escuelas de Bellas Artes. Entonces ellos, por modo natural, hacían asociaciones del lenguaje con la arquitectura o la cultura. Entonces esto era como si fuese el primer nivel de articulación de Martinet, de los fonemas, y este es el segundo. Y por encima de este se monta el discurso, los textos, las otras unidades, las unidades discursivas que ni siquiera la semiótica estructural ha podido aclarar. Ellos también, si ellos hicieron esa analogía también, seguramente se encontraron con ese límite. Claro. Que solo la semiótica lógica resuelve. ¿Por qué? Porque es la única que piensa el discurso como ideas. La otra la piensa como unidades.
La semiótica estructural piensa el discurso como unidades verbales o como signos representativos de la lengua, pero son simplemente unidades asociadas a un término, pues, un término que representa a la idea, pero no es la idea. En cambio, Peirce sí ve el signo como tu idea, el otro lo ve como la representación, que es así. Entonces aquí la semiótica estructural te va a llevar a límites. Si haces la analogía con la semiótica estructural, te vas a encontrar con un gran escollo. ¿Qué hago después de la palabra? ¿Qué hago después de la oración? ¿Qué hago después de la composición? ¿Cómo entonces separo los elementos? Por este camino esa analogía tiene Es superficial. un gran obstáculo. Superficial. Muy superficial, y eso lo hicieron, por ejemplo, gente como eso lo explica mucho los estructuralistas, los semióticos, los arquitectos estructuralistas, los arquitectos semióticos que usaron la semiótica estructural para hacer estos análisis, terminaron, no sé, fastidiando a la gente. Que si esto era un fonema, o sea, que si esto era un fono. Ajá, y esto Un alófono. Entonces, ya, o sea, pero no, por ahí no pueden ser lenguaje. La asociación es literal. Pero si la ves como idea que representa un discurso, es extraordinariamente sencillo. Entonces, ¿cuál es el signo de entrada de esa idea que representa el discurso? ¿Qué elementos del lenguaje producen la idea? ¿Cuáles son los mínimos necesarios? Exacto, entonces en la retórica te dice fácil. Pues el ejemplo. Este es el primer signo poético. El ejemplo, la imagen análoga que terminas viendo. Esto significa tal cosa. Y cuando analizas el ejemplo puedes, la palabra precisa es abducir. Esto es un término de la lógica, de la semiótica lógica de Peirce. Abducir qué regla hay ahí presente, qué estrategia hay ahí. Entonces simplemente del análisis de las imágenes empiezas los elementos. ¿Cómo? Por dar un ejemplo. Ya a este edificio le hemos dado bastante palo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Como por ejemplo, este libro es interesante, se llama Buscando a Mies van der Rohe. Simplemente le toman una foto de una parte de su edificio y el autor se da la tarea de averiguar en qué lugar está parado Mies y qué edificio es y el contexto histórico, político, social, estético de la obra. Solo de ver la imagen análoga. sí. En este caso no es análoga, es proyectual. ¿Por qué? Porque ya el edificio está hecho. La análoga es aquello en lo que yo me fundé. Tu pregunta. ¿El edificio es o no es? Es lo que en aquello que yo me fundé es la imagen análoga. ¿Cuál es la imagen análoga aquí de esta representación? Una foto. Una de las posibles imágenes análogas de esta representación. Que este lado es claro y este lado es oscuro. Que aquí Sí. no hay persiana, Ajá, pero vamos a ir, que está a la derecha. si yo les dijera a qué imagen, a qué movimiento artístico remite esta composición, Ay, ¿qué me dirían ustedes? Neoplástico. neoplástico, sí. Neoplasticismo, Sí. mira, la imagen análoga de este factor, de este edificio, de este fragmento, como lo quieran ver, si de la totalidad, Mondrian, es neoplasticismo. Si descubrí que los Mondrian aquí, en la imagen, es porque la tópica es neoplasticista. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Siendo un poco, digamos menos, estableciendo una cierta diferenciación entre la máquina entre el instrumento compositivo que estamos diseñando aquí y la idea de máquinas de Gilles Deleuze. Vamos a ver los estratos. ¿Qué estrato cuántos estratos hay en esta imagen? ¿Cuántas lecturas? ¿Cuántas lecturas hay y cuántas imágenes hay que podemos conectar? Que hablan del edificio. Entonces, si descubres que es Mondrian, encuentras que la tópica es neoplástica y puedes empezar a traer estrategias de neoplasticismo en esta imagen.
Principio y estrategia. Uno de los principios del neoplasticismo, el contraste material. Ahí lo tienen. Entonces ustedes van a los 15 o 17 principios del neoplasticismo, ven si están en la imagen y dicen, ¿quién se los usó? En la imagen esa ya está. Claro, porque estoy poniendo este ejemplo, pero cuando ustedes tengan sus casos de estudio, tú tienes que identificar 1, 2, 3, 4 fragmentos fundamentales, 4 imágenes fundamentales que pueden analizar para reconstruir el discurso implícito en el edificio. Por eso es que Humberto Eco llama a la obra de arte o de arquitectura una enciclopedia. La obra es una enciclopedia. Porque todo lo que yo le puedo sacar a esta imagen es casi infinito. Sí, es multisémica. Puedo llegar hasta el origen del hombre, pero si hago un recorrido generativo lógico, no inventando, No especulando. no especulando, sino hago un recorrido generativo como el que tiene que ser hecho, fundado en las pruebas. Y esto es semiótica del discurso. Vamos a meter aquí a Gray más. Entonces, la idea de la semiótica estructural no es usarla al pie de la letra con el método de manera rigurosa, es usar algunas nociones de algunos de los semióticos en el momento en que me sirve para el análisis discursivo, que le dé contexto y explicación al método compositivo con el cual estoy analizando. Entonces, el problema es que los arquitectos o los semióticos querían con un solo método descomponer un edificio. Como un recetario. Pero resulta que de Eco me sirve la noción de enciclopedia. De Greimas me sirve el concepto de recorrido generativo, pero no me sirve no me sirven los conceptos de Eco sobre eso. ¿Y en qué teoría se funda eso que usted dice? Signo literal y metafórico, por ejemplo. ¿Ah? O sea, eso no es... De esto que está aquí. O sea, ¿quién dice que puedo tomar de aquí y de allá para hacer lo que... Tú. Te lo da el Te lo contexto. estoy diciendo yo como Te lo da la como imagen. una definición propia de un semiótico. Claro. Si utilizas la semiótica estructural con todas las limitaciones que tiene, signo, y la metes en un solo método, no va, te lleva al fracaso, que es lo que le ha pasado a los semióticos estructuralistas. Pero la puedes usar relacionándola con una semiótica lógica, que te da la idea global del discurso. Entonces, lo que le estoy haciendo es como una advertencia, como diciéndoles por esto que se estrellaron los semióticos estructuralistas. Porque tomaron a Eco, tomaron al otro de manera estricta con las limitaciones de que solo analizan la representación, no la idea, con las limitaciones que la analogía del lenguaje el método es una translingüística, es decir, el lenguaje es la base de la analogía y por tanto todo lo llevan hacia allá. Entonces, ese problema, esto lo practica Roland Barthes específicamente, pero entonces todo esto que les mencionaba, Greimas y Barthes sobre todo son estructuralistas. Eco ya pasa a una mezcla de paradigmas. Pero entonces lo que les trato de decir es que este es el rollo de la semiótica. Aquí fue el atolladero donde se metieron, porque esta semiótica solo analizaba la representación de la idea. En cambio, esta es cómo se generan las ideas en mi mente, cómo puedo desintegrarlas, organizarlas y separarlas. Entonces, les traje este ejemplo para que vean cómo es el método. Ah, profe, y en el caso de que no sea una imagen o una obra o... En este caso, recuerden, son imágenes habitables. Aunque aquí están en blanco y negro, dos dimensiones, Claro. allí pasa. Y veo lo que le pasa. No, y el hecho de que esté la figura humana allí da relación a eso. Modular, todo. Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo en esta imagen encuentro una regla de proporciones, Hay que encontrar, en ese cuadro hay que encontrar algo primero. O lo que uno vaya encontrando y lo va armando. lo que claro, encontrando lo va. Recuerden que es abducción. ¿Y qué es abducción?
es buscar la regla o la estrategia o el principio presente que no había visto. Lo que no he visto es como el trabajo. Al principio es como desmembrar todo y después darle el orden, ¿será? Sí, el principio en este caso es, por ejemplo, contraste de texturas. Por esto es lo que lo vi bien. Pero ¿de dónde lo saqué? Porque primero descubrí que era un mondriano. Este es el recorrido generativo, ¿eh? Claro. Primero descubro que es un mondriano, después que es un mondriano, que es un plasticista, siendo plasticista, esto es un principio. Claro, pero por ejemplo, usted ya sabe que Mondrian, uno de sus principios es el contraste de Exacto. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir a la poética neoplástica y van a hacer Enseñar todo lo que existe. Y esto es lo que yo les hablé de las tópicas. Vas allá a la tópica y encuentras 15 ¿Qué se está principios. cumpliendo en esa? Y después analizas esto y ves qué es lo que hay y qué es lo que no. Entonces dices, sí, no. No hay que perderse tratando de buscar la No, tienes que ir a la tópica. Y después comparas y dices si está esa, no está aquella. Porque recuerden que el arquitecto lo que hace es un collage. No toma todo de todo, toma partes de cada discurso. Y esas partes pueden ser principios, tópicas, estrategias y reglas. ¿Qué reglas de composición tienen las proporciones en un cuadro de Mondrian? O en el plasticismo, entonces hay que analizarlo. Pero allí esas tópicas se volverían parábolas. Tendrían que transformarse en parábolas, son las que son Sí. una simple vista. Sí, en este caso no es una parábola, esta imagen es una fábula. es una fábula. Claro, pero cuando estoy identificando las parábolas, Ya está hecho La- de otro elemento. Exacto. claro, pero cuando empiezo a identificar las tópicas, eso tiene que ir reflejado de forma de parábola. O sea, Sí, Tiene que verse- la parábola o la fábula es la prueba de que esto que estoy diciendo no es especulación mía. Entonces, aquí en el discurso retórico, uno se conduce por pruebas. Y el ejemplo es la prueba. Si no hay prueba, estoy especulando. El ejemplo ya es la prueba. Claro, todo lo que le saco al ejemplo, no al ejemplo en sí mismo. Si yo no analizo nada, A no la encuentro prueba. nada. O sea, entonces, si yo sigo, ¿qué tipo de regla de proporciones utilizan los neoplasticistas? ¿Qué tipo de regla de proporción? Ajá. Entonces yo puedo preguntarme aquí, ¿qué tipo de regla es? ¿Será cocientes enteros? Es decir, módulos 2x1, 2x4, 4x2, 1 medio, 2 tercios. Sí, yo creo que sí. Si es cociente entero, pues de la regla. sí, Entonces, este es el recorrido generativo que voy haciendo en la meseta para encontrar todos los elementos discursivos que se encuentran en la obra. Y después, imagínense que yo pase otra imagen. Entonces tengo otra imagen aquí, otra meseta, la analizo, y voy descubriendo qué fue lo que hizo el arquitecto. Pero en el tiempo, en mi tiempo de análisis, pues. De pronto él hizo O sea, otra como cosa el primero, proceso. vería el proceso. Pero esto es casi como que arqueológico. ¿verdad? Claro, arqueología. Foucault, esto es tal cual, encontrar los estratos y relacionarlos y ver. Y eso es lo complejo de los obras de la cultura, que no es un análisis simploide, sino que, es que esto tiene todo esto. Pero entonces, ¿qué es lo que me permite el que yo haga esto? Que así como hice en el tiempo el análisis, cuando ustedes vayan a hacer proyectos en sus talleres, puedes proponer en el tiempo la invención. O sea, tienes tiempo, espacio, en este caso estratos, tiempo, estratos. Entonces, tienes dos ejes de coordenadas allí. Tiempo. Entonces, la profundidad del estrato, hasta dónde llega el crítico, qué descubrí, qué no descubrí, cuántos personajes
seleccioné para mi análisis. ¿Qué son los personajes? Los ejemplos. Entonces, pero fíjense una cosa, la regla, aquí está, forma parte de la imagen y es un tipo de razonamiento compositivo implícito en el análisis. La estrategia es un tipo de pensamiento compositivo también implícito en el análisis. Ahora, ¿cuál estrategia está usando allí? Mismo de Roth a través del descubrimiento de esta imagen. Tengo que conocer a Mies. Si no conozco a Mies, su biografía, su contexto, no puedo entender qué tópicas está usando. Si entendí la tópica, ¿qué estrategia usa el neoplásticismo para hacer algo? Línea recta. Eso sería una recta. Eso sería parámetro. Entonces, aquí donde hay parámetro, vamos a hablar de geometría plana, ¿no? Punto, línea y recta sobre el plano, Kandinsky, ¿será? Entonces empiezo a entender cómo están conectados los discursos y el discurso del Pudiera hacer eso, pero un poco en abstracto, ¿no? Porque Kandinsky no era ortogonal. No, pero en el texto sí. En la configuración del cuadro, como tal, sí. Ahí sí. ¿Cómo se llama ese texto que trajiste? Punto y Punto y línea sobre el plano. Entonces, aquí está la otra referencia posible del movimiento abstraccionista o neoplástico, donde está Mies metido también. Entonces voy encontrando que esto está asociado, pero estos son parámetros. Claro. Quizás no Kandinsky, porque Kandinsky usa el tema de la diagonal. Claro, porque Kandinsky se pelea con Mondrian, ¿cierto? Sí, por el uso de la diagonal. Pero entonces, en cierta manera cumple. por lo menos en el lenguaje. Rydberg. En el lenguaje. En la geometría plana que usa. Rydberg, Mondrian. Pero entonces cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a ver cuáles son los debates internos de los movimientos y expresados en la obra. Y te das cuenta cuando Mies tomó partido por por el otro y tomó una decisión. ¿Qué es realmente el concepto? Tomar una decisión. El concepto de la arquitectura es tomar una decisión. ¿Qué decisión toma Mies en ese estrato, en esta estratificación? Entonces ahí es donde me empiezo a preguntar por qué estrategia está usando. Porque la estrategia y el concepto son lo mismo. Son lo mismo. Lo que pasa es que el concepto es la imagen de la estrategia. La estrategia es la idea. La estrategia es la idea. El concepto es la imagen. Claro. Tú eres nuevo. ¿Ah? Eres nuevo. ¿Tú estás escrito? Ajá, profe. Y esto sería una imagen análoga. Lo que estamos Lo que haciendo. mostré fue una imagen análoga habitable, porque con un fragmento del edificio que es el Crown Hall, que está en el MIT. Y en el caso de que fuera un concepto, ¿qué sería? Una imagen análoga también. Lo voy a reflexionando aquí esto y voy a grabar. Hasta aquí. Vaya por ver si me lo gusta. Te explico. ¿Cuál decisión tomó Explíquete Mies? rápidamente. ¿Qué decisión tomó allí Mies? El decidir entre cuál de las tendencias, cuál de... Si el neoplasticismo o el Exacto. abstraccionismo Él se de fue por un camino y eso es una decisión. Y una decisión en diseño es una estrategia. Y es un concepto, porque tú estableces una fórmula para diseñar. Claro, no te vas por otra, sino por En esa. función de muchos El factores. concepto te da las reglas Ajá. para la estrategia. Para la estrategia. Entonces, no, aquí es tropical, que tienen que haber aberturas, techos altos, no sé qué, materiales del sitio, bla, bla, bla. Te llenas de una cantidad de información, de reglas, Que son tus decisiones. que te llevan a una gran decisión. Una gran decisión que voy a poner en duda. Que es lo que llaman el concepto. El bioclimatismo. ¿Verdad que esto es una fácil? estrategia. Pero es lo mismo, entonces.
publicar. No, Ahora está apasionado. Tengo que, pues voy a hacer mi cosa y me reuniré con él y me explico. Ay, vale. eso es lo raro. Bueno, ¿no? Arrugaste. ¿Te vas? No, voy a tener un lugar para entretenerme. Hace tu foto. No entiendo nada, siento como que si esto fuera la tercera, como si fuera ¿cómo se llama? Mira, yo clases particulares. Geometría de... No, contigo no. Con el profesor. Ay, vale. Profesor de la materia. Pero yo lo tengo en Cuando video. tú seas profesor de la materia, tú... Yo tengo en video, no sé si. Pero yo voy a estar como que recontragraduada. Voy a estar bien aquí. Así es la forma de llegar a composición. Siento como me sentí en sistema de proyección 2. Ay, mira, no te estamos parando. Ok. Yo lo que sé es que te voy a llamar para los parámetros, porque cuando yo empiece a ver esa barandita, Cuando quieras. entonces yo te pregunto, Ernesto, los parámetros aquí en Carlos de Villanueva, aquí tres fotos, ¿qué? Sí. Vendría siendo que los muros, ponte tú, si yo cojo tres imágenes de Carlos Ramos, Depuración de la entonces empiezo a hacer... Dependiendo de qué etapa también. Ah, no, claro, por supuesto, porque me voy a ir con Sí, varias si es la etapas. para entrar, si es en silencio o si es Exacto, me voy a ir con tres etapas para ver la evolución histórica. Entonces, Y la tengo las tres cultura, imágenes. Y cuando estoy analizando las tres imágenes que me voy Sí. a comparar, vendría siendo cumple con todo el arquitectura que- neoclasicismo. todo También. el muro Claro, porque aquí aparece. que el uso no del ornamento, los principios modernos del corbusiano, del uso de la planta libre, una cantidad de lecturas que puedes ver en una sola foto. esos son los O parámetros. sea, tú ves cosas en la ciudad universitaria que en el silencio no vas a ver. Sí. Entonces después van los documentos históricos y con pruebas Ajá. que eso es verdad. Lo terminan Claro. de comprobar. Eso es lo que llaman, estas son pruebas de las inventadas o proporcionadas por el discurso. Proporcionadas por imágenes. Porque tú ves, yo tengo las tres imágenes Exacto. históricas del Pero- trabajo de él. Ajá. Y entonces, Pero ahora necesitas otras pruebas. ajá, las pruebas Las reales. y las reales. Las técnicas. Técnicas y infratécnicas. Que las puedo conseguir en su... Las fuera de la retórica y son las pruebas históricas. Ok, fichas por él, utilicé... Dale. Por ejemplo, si yo encuentro en Cipriano Domínguez un principio de planta baja libre, como evidentemente está, yo voy al documento histórico donde dice trabajó con Le Corbusier, tal fecha, tal año, tal cosa. Ese es el trabajo que hace el historiador, solo que no todo el tiempo estaba consciente de que estaba haciendo retórica. Retórica estricta. O sea, hacía una retórica, digamos, proporcionada por su tradición histórica. Pero es retórica estricta lo que hace un historiador del arte y un historiador de arquitectura y el que hace y el que diseña hace retórica, pero inversa. La hace para componer, no como en el análisis. Unos la usan para analizar, otros para componer, es la misma. Entonces, el descubrimiento de esto es que él está haciendo retórica. Y quizás los grandes están al tanto de que están haciendo retórica, pero no lo dicen. No, claro. No lo dicen, ahora saben que Dejan hacen su retórica. huella dentro de su ¿Por qué no propia lo obra. Porque para qué lo van a Sí, decir. interesa. Porque es evidente. Es para evidente, ellos. habla por mí, mi obra Exacto. habla por mí. Pero hay otros que no entendían que estaba haciendo retórica y entonces no comprendían las reglas de cómo funciona la descomposición del discurso. Entonces cuando lo entiendes, lo desarmas y lo vuelves a armar, como diría Julio Cortázar. Entonces ahí es donde el arquitecto, el diseñador, adquiere la competencia discursiva para la invención y para el análisis del historiador y el crítico. Entonces cuando esa conjunción se da, tú tienes el arma que utilizaban, potente que usaban en la Escuela de Bellas Artes para componer, que es la capacidad de entender los elementos como un discurso y su integración.
o desintegración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando descubres la potencialidad de esto, dices, puedo verlo todo. Puedo ver que el edificio, como dice Humberto Eco, es una enciclopedia. Ajá, te habla. Entonces, lo que habría que ver es si en una imagen, por ejemplo, en esta Mondrian, hay otras tópicas. O sea, hay líneas de fuga hacia otras cosas. Tratando de hablar en el sentido de Gilles Deleuze, hay líneas de fuga hacia otras cosas. Entonces, esa meseta ya no es tan definida. Pero bueno, tú también la puedes analizar por sus estratos. Tendrías otros estratos de otra tópica acá, en otra columna. Y así, que vendiendo una imagen, y de pronto tienes otra imagen, y vas viendo cómo sus discursos se van presentando en cada nivel. Pero para no enrollarnos, simplemente piensen como un solo estrato. Y luego ven otra imagen y ven otro estrato, y ven otra imagen y ven otro estrato. Y ese es el discurso del sujeto puesto en el tiempo. Entonces vamos a seguir en esta imagen, porque si no hemos hecho todo esto. Una ventana cerrada, una ventana abierta. ¿Qué dice? ¿Ese es qué? El Crossroads en el MIT. El mecanismo de error. Están descubriendo dónde está parado en este libro. ¿Dónde está parado? Solo con esta foto. Entonces, empieza. Sin duda se encuentra en uno de sus propios edificios. Lo atestigua tanto su misma presencia como la composición metálica y translúcida del muro cortina. El muro cortina es un parámetro de Mies, o una imagen proyectual. Imagen proyectual, el muro cortina. Aquí estamos en otro estrato. Entonces, ¿por dónde le entro a la imagen? Por donde quiera. Por el parámetro, por la imagen análoga, por donde quiera. El muro cortina es un parámetro, una imagen proyectual, perdón. ¿De qué tipo de tópica arquitectónica? Movimiento moderno, ¿no? Movimiento moderno. Entonces aquí está, además de neoclasicista, Mies es moderno. Pero moderno ¿de dónde? ¿Ves? ¿Qué tipo de modernidad es esa, la del muro cortina? Racionalismo. Ajá. Claro, pero Ya, sí, de sí, ahora, sí, sí. de la modernidad del instante, del presente. De la modernidad arquitectónica, ¿qué tipo de quién es el No, de que ese. aban- De ese Bauhaus. quién abandera el muro cortina? ¿Quién lo bandera? ¿Quién es el movimiento que lo tiene como un parámetro? Idea. Entonces ahí en que hay que entrar entonces en ¿El movimiento o el arquitecto? arquitecto que representa un movimiento Ah, que lo usa por primera vez. ok. Entonces ahí entro a la historia. ¿Dónde está eso? Vale, estoy hablando de modernidad, pero ¿cuál? ¿La de quién? Bauhaus, Gropius. ¿Quién usó esto? Pérez. Pero es lo mismo, ¿no? Gropius y Bauhaus, ¿no? Claro, pero ¿quién lo usa? ¿O son todos? Ah, Entonces empiezo y encuentro el origen. Digo tal cosa, entonces estoy en esta tópica. claro. ¿Qué tópica es? Tipo de moderno. ¿Cuál moderno es? Y entonces empiezo, pero aquí está estudiando. Entonces, ¿qué pasa con el arquitecto que lo está diseñando? Que cree que lo sabe todo. Claro. No, no lo sabe todo, tienes que ir al libro. ¿Dónde está? ¿Quién lo bandera? Por eso es que esta maestría, historia, teoría y crítica, es la que da la fuerza. La Porque escuela no de puede ser Chicago. teoría si no sabe historia. Eso le iba a decir, Lilia, o sea, yo no estaba muy seguro, estaba yo Es de la escuela de tímido, Chicago. ese libro. tímido en decirlo porque me iban a decir bruto, pero lo tenía, que yo sé que el muro cortina lo usaron por primera vez en 1845 por allá en la escuela de Chicago. Entonces, tu referencia Pero es tenía miedo de que José Antonio y Ernesto me... entonces, imagen análoga. Bueno, de todas maneras, bruto, yo haberlo dicho. Podemos equivocarnos. No te sientas intimidado. La cultura arquitectónica Es basta. es muy vasta para saberlo todo. Pero entonces, imagen análoga. Un edificio en la escuela de Chicago. Y entonces ya, si descubres que es la escuela de Chicago, un edificio en la escuela de Chicago, o
¿cuál es la tópica en la escuela de Chicago? Pues? ¿Cuál es la tópica? Ah, interesante. Entonces, ¿cuál es? Claro. El acero y la altura. Entonces son los parámetros. Sí, alta Lo edificación. descubren aquí. El acero y la altura fue tan así que tuvieron que inventar ellos mismos el asesor. Ajá, entonces si esos son los parámetros, ¿cuáles son las reglas, las estrategias? Optimización del área urbana. Ajá, entonces optimización del área urbana, entonces eso es una estrategia. Claro, Optimización del área. decía Néstor el otro día, dinero, ¿no? Optimización del área. Fíjense, como vimos en MIES, en la escuela de Chicago. Oye, ¿cómo llegó a Chicago? ¿Viste cómo de MIES cantamos en la escuela de Chicago? Y entonces, ¿cómo después de MIES encontramos a Triana? O sea, ¿cómo Miguel pudo absorber la escuela de Chicago? Era un genio. Todos eran genios, todos somos genios, pero ¿cómo él no lo vio o si lo vio? Sí, lo vi. Traes que buscar los libros donde está escrito. Si no lo encuentras escrito o referido por algún crítico, entonces estaba inconsciente en él, pero estaba presente, porque aquí están las pruebas. No sé su cultura. Entonces, cuando decían que, por ejemplo, ¿quién fue? Pero sin esa prueba es como que ya es especulación. No, pero sí está, creo que el relato del foco está que No, sí. que mismo. Si no, ya la prueba en sí misma es una duda razonable. Claro. Y cuando consigues el documento histórico, pues ya. Sí, bueno. Encontraste la certeza. Pero esto no quiere decir que no sea cierto. Ahí está. En el análisis retórico está. Así él no lo haya dicho. Pero entonces, ¿cuál es la clave? El ejemplo. La imagen, el estrato que analiza. Fíjense cómo de esta sola imagen ya pasamos a dos estratos. Probablemente eso es lo que Deleuze habla de línea de fuga. De aquí me fui por otro lado. Después me voy por otro lado. Entonces puedo encontrar las líneas de fuga de una imagen. Los Claro, estratos porque que va formando. él con la máquina, el rizoma y toda la cuestión, él dice que cada rizoma debe conectarse con el que quiera. Ah, exacto. Entonces te puedes encontrar con esta meseta, o con esta, o con otra. Vamos a seguir analizando la imagen. De pronto encontramos más. Entonces, dice, pero ¿qué pasa? Que sin el conocimiento del discurso, la biografía del autor, el contexto, no se puede hacer este trabajo. Porque este trabajo es una inducción. Y les voy a explicar qué es la inducción. La abducción. Sí, Esa no era de los marcianos. esa es la de los marcianos, sí, pero la que hace los marcianos es física. Sí, pero olvídalo. Entonces la abducción es lo siguiente, tienes el caso más el resultado y encuentras la regla Caso más resultado. o principio. En la deducción, para que vean la diferencia, tienen el principio más el caso y encuentran el resultado. En la inducción tienes un caso más otro caso más otro caso, por lo menos deben ser 3 para encontrar el principio. Es decir, tú analizas 3 edificios de Mies y dices, ahí está un parámetro, ahí hay un principio, ahí está un parámetro, un muro cortina, pero ¿qué principio es ese? Entonces hago mi proceso de investigación. Encontrar el principio, puedo deducir si lo que él hace le resulta neoplasticista o de la escuela de Chicago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros razonamos, usamos todos estos tipos de razonamiento al mismo tiempo, en un momento, en uno u otro momento. Pero la abducción es el fundamental para descubrir los elementos, que es donde descubro cuál es el caso. El caso del edificio de Mies. ¿Cuál es el resultado? La imagen análoga que parece un mondriano. ¿Cuál es la regla? Pues usa mondriano. Pues neoplástico. Eso es una abducción. Eso es lo que hace Sherlock Holmes. Claro, pero ojo, puede ser el fotógrafo.
no mide. Porque me parece, por lo que veo en la fotografía es la que está compuesta. Mire, ¿por qué Ah, bien entonces estaba por hablando? eso. Sobre todo porque de paso en formato medio, que es la reina de las composiciones fotográficas. Por eso es que esto es una hipótesis. Ah, La abducción, su otro sinónimo, es igual a hipótesis. Entonces, tienes que analizar la imagen y convencerme y convencer al lector que eso es así. Entonces, por eso es que el autor va pasando de la fotografía al edificio. El edificio está compuesto así. así sí. Claro, va así armando sí. la- Así sí. la comunicación, la- el trato. Y entonces dice, sí. Después pasas al conjunto, Así sí. la tópica. Después sigue. El edificio ha sido proyectado y construido entre 1950 y 1956 como sede en Chicago del Departamento de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Illinois. Entonces sigues. ¿Cómo es el sistema estructural? ¿Cómo está tejido el muro cortina? Entonces, en este tejido encuentro la regla del muro cortina. No será el Martínez. El Valdivieso. ¿Por qué Miguel estaba hablando por un celular? Entonces, por eso que yo les decía que el concepto es tanto una imagen como la idea. porque era vanguardia. ¿Por qué? Porque en la imagen voy viendo cómo del fragmento voy pasando al edificio y después voy viendo cómo pasó al conjunto. Pero la idea es que voy pasando de un caso a un principio o a una regla y después paso a una tópica. Es decir, voy viendo cómo el discurso me habla en dos niveles, como diría Foucault, las palabras y las cosas, las ideas y las imágenes. Las imágenes y el los edificio. conceptos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el discurso en ese sentido es dual, bifronte. Lo enfrento por su terminología, por su concepto, o lo enfrento por sus pruebas, por su discurso plástico. Entonces, esa es la complejidad del discurso, que van por lo menos en dos carriles diferentes, se pueden conectar. Foucault decía a veces que eran independientes y después eso le da sentido a Deleuze para decir que Que son no, cosas que distintas. son bifrontes y que en un momento determinado llegan a conectarse Miren, o muchas siempre son paralelos. Bueno, Exacto, entonces claro. Entonces la tesis clásica es que siempre son paralelos, pero Deleuze dice no, se interfiere. Este altera este, este altera este, este altera este, como el proceso de diseño. Cuando tú estás pensando, diagramando las ideas de tu proyecto con una matriz compositiva y estás al mismo tiempo diseñando, puedes alterar la matriz y decir, no es el mono cortino lo que yo voy a usar, es tal cosa. Y viceversa, cuando estás pensando una idea aquí, optimización de área, la llevas a la maqueta. Entonces se interfieren los discursos, las palabras y las cosas. Ajá, ¿qué viste allí? Mira, hay que aclarar que muchas fotografías han sido recortadas y se les ha hecho acercamientos. Es decir, lo hacen con el propósito de buscar la composición que parezca a lo que tú dices. Pero no era esa la cosa original. No es el caso. No, Entonces, claro, sí. manipulando fotos. Sí, porque entonces cuando ya eso sería un análisis de segundo nivel, Que te das no del edificio, caso sino de eso. del No, clínico del fotógrafo. Pero ahí a simple vista, o sea, según los elementos que, no de la fotografía, sino del edificio como tal, del espacio, corresponde a igual a Mondrian. No, pero es la intención del que editó, pero no creo que la fotografía sea así. No, pero el espacio, o sea, los elementos. No, ese edificio yo lo conozco, no es así tan. Ajá, pero entonces hay que ir a la prueba, Pero a los principios sí hay corresponde. que ir al edificio. Y además que por eso es que el edificio tiene que estar, puede ser visitable. Por eso. La única prueba de vivienda que tienen aquí. Cuando cogen un caso de estudio de tesis, tiene que ser visitable, es que el fotógrafo les haga una mala pasada. Pero, si hace una mala pasada, entonces porque él tiene una teoría también.
sobre Mies. Según está diciendo que él cree que el Mies es un plástico. Eso quiero preguntar. Entonces, si el autor puede hacer ese Eso, él está presumiendo que él es un plasticista. Esa libertad. Exacto, y si el autor puede tomarse eso. Sí, él se vale de un fotógrafo para enfocar esa, Y entonces él hacer, elaborar todo su discurso, claro, pero es que en teoría debería tener algún Claro, obviamente está- más allá de la foto, del encuadre de la foto, Claro. porque si no se le cae por su propio peso. Hay que leer el libro. Entonces, optimización. Ajá, ¿Vale? ¿Y eso es qué? ¿Qué tópico? eso es Dijimos que era de Chicago. Industrial. industrial. Totalmente. Entonces, Todo pequeño. sigues analizando el edificio, te das cuenta qué reglas usan para optimizar el área. Hay que ser arquitecto. Modulación. Y entonces ahí tienes otro estrato. Y después otro estrato. ¿Y la modulación en base a qué? Entonces tienes que buscar el parámetro. ¿Qué canon de modulación? Eso debe ser. Canon. Sería un parámetro. Y a lo mejor tipo igualito del canon clásico. Entonces, ¿qué canon usa? Y de pronto si es clásico, ¡pum! Conectas con otra línea de fuga. Es clasicista. Y sigues, y sigues, y sigues, y descubres toda la enciclopedia y el rizoma. Porque no tiene. Y descubre que los tipos te cuando partida de que ellos son únicos y tienen todo el. Cuando se descubre por qué los tipos se sentían unos tipos. Sí, pero a la final descubre que todos tienen manejan lo mismo, pero cada lo esconde y lo Puedes terminar de frente ya con más claridad los movimientos. Este hace esto, aquí no. pero a la final es clásico. Al final es clásico. Pero todos lo esconden. O sea, no quiere que se les vea el. Todos esconden la pantaleta rosada. Sí, todo el esconden. Como Pinocho. Que sea clásico. Como Pinocho ¿Y cuándo parar, profe? ¿Cuándo parar? ¿Cómo? ¿Cuándo parar? Cuando tú dices, ya, Estoy tirado. esto. No, ya lo conozco, exacto, te da una Ahora, sensación de una cosa. Está bien para la crítica, y si yo voy a partir en blanco, de cero, porque me salió un proyecto. Importante. Claro, por eso te pregunto, o sea, es una No, cosa. la regla te la da la retórica. Recuerda aquello que dijimos en la clase pasada. Los principios están fundados en la cultura del lugar. Y si no lo hice, me equivoqué. Si no, si te estás equivocando y estás haciendo, digamos, estás cometiendo una afrenta contra la gente que te está pidiendo trabajo. Pero ellos están contentos. Pero porque de pronto tomaste otras tópicas. Claro, no, esto es su ignorancia. Quizás no tomaste la tópica geográfica, tomaste de pronto la tópica social. Entonces de pronto no fue que te fuiste, O populista. te demasiado, sino que no enfocaste una tópica sino otra. Pero seguiste respetando los principios No supo lo que hizo, pero hizo de la cultura, pues. Es probable, sí, no sé. Y el tablero arquitecto no sabe qué coño hacer. Claro. Lo que sé que para la fiesta pagué. Eso está bien. Eso es muy bien. No lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes la herramienta, empiezas a descubrirlo. Y cuando lo descubres, potencias tu competencia de diseñador. Porque ya no hay intuición ni flechas. Hay un trabajo reflexivo, que es lo que llamamos teoría proyectual. Claro, mi pregunta creo que es, o sea, mi pregunta ya es decir, tú puedes asumir una posición de que el lugar jamás, bloquearte por completo que el lugar de repente jamás te va a permitir nada. A pesar de que tú dices que sí, y a lo mejor sí, pero Entonces impones un por modelo. eso que yo estoy pensando, se quisiera Claro, hacer suponte que sí, como Oliver, por ejemplo. pero el rollo es lo siguiente, es que si no lo tomas, pero la condición tendría que ser que no tomaran absolutamente nada del lugar, ni geografía, ni sociedad, ni nada, nada de nada. Entonces, ¿qué haces? Ahí está pintado. Entonces imagínate, si tú lo haces así, es imposible porque tu usuario ya pertenece al lugar y el usuario te va a decir su modo de habitar. Y tú No, te pero vas que a- el usuario no te del lugar, es un turista. es un usuario flotante. Eso, Pero sí, entonces, sí. ¿cómo se comportan los flotantes en la zona? Eso es
¿Y qué están buscando? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Y cuáles son? Los tipificas. Ya está fundándote la cultura. Claro. Los principios de la cultura. Claro, ya te entiendo. Claro, para no tomar nada del lugar, o sea, es que es extremadamente distópico. Sí, yo creo que No, Pero debería de nada, funcionar. no solo lo geográfico, de nada, ni siquiera el usuario. Nada, eso es lo que menos. Creo que es más complejo, o sea, solamente de tener Sí. un gusto, una tendencia, porque debería ser así como dice Deleuze, construir el concepto. Y en ese sentido, construir el concepto del lugar, de toda la cuestión, y crear un concepto diferente para cada proyecto. Claro, así, algo así. Claro, pero de pronto es que llega el momento que tú estás hablando con el cliente te está dando su cultura, te está insuflando, Impregnando. de su Bueno, por eso te digo, porque cuando hice el anteproyecto, bueno, Carlos me acompañó hace tantos años ya eso, cuando hicimos el anteproyecto, él quería una cosa así como el Hotel Ducha Azul. Yo le dije, no, esto no es. Quería un lenguaje vernáculo. Él quería así, pero yo le dije, no, lo que yo tengo es. Y así se quedó. Bueno, digamos, pero tu estilo, tu lenguaje se asoció a la cultura de los usuarios, ¿o no? Sí. No sé. Más que Al confort. perfil del Sí, más usuario. confort, era. O sea, tú no pensaste en el usuario, en el No. perfil del usuario. No, No, lo llamaste solo confort. ¿Qué tópicas? Tú eres el que decide. Por eso es que el diseñador se convierte al final en un estratega. Claro. Él dice qué va en esas casillas. Y después yo le digo al informático, conviérteme esto en una máquina digital. ¿Con qué software puedo introducir tal cosa? Claro, ¿Con qué software conecto con este? ¿Con qué software conecto esta otra meseta? Y así hago el diagrama digital. La máquina digital, pero aquí está analógica. Pero si la analógica no es digital. No. O sea, si la máquina no me va a decir a mí qué hacer en la computadora. Solo cuando está programada. Le dicen habla y le dicen esto es para sordomudo. O Entonces, tocaste error, se cerró, que te está diciendo error fatal. Error fatal. No la analógica, no la análisis. Es el mismo, pero tú decides. Sí. Tú decides cuál. Ok. Entonces le traje un ejemplo Para que vieran las de, por ejemplo, Jan Nouvel. Pero véanla así. Aquí están las mesetas, los estratos. Es un proyecto de Jean Nouvel. Sí, esto es una hipótesis, investigó varias obras de Jan Nouvel, este estudiante de pregrado, y entonces empezó a hacer el cuadro, la matriz compositiva de análisis, Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita. esta matriz, y preguntarme de qué va cada una de estas casillas. Nos ponemos un orden para no enredar. Como cuántas páginas se encuentran. No vale, hacer una síntesis de las ideas fundamentales. Si hablas de neoplasticismo, se funda en tal cosa, no sé qué, el principio que ¿Cuál es aparece la en la obra tópica de de Jean gente. ¿Ah? ¿Cuál es la tópica de Jean Nouvel? Fíjate, Jan Nouvel tiene una tópica, todos deberían tener por lo menos una tópica clásica, creer que la arquitectura es habitable, no importa la función. Pero, No. pero hay otros que sí creen en el balance. De pronto Eisman, ustedes verán si está desbalanceada o balanceada la triada. Si está desbalanceada es moderno con moderno. Si está balanceado es clásico o con moderno, estilo Mies. Entonces, comprueba, la mayoría de los modelos son clásicos. Porque les puedo decir, los postmodernos son los que desbalancean la triada. Y O sea, Jean Nouvel, la triada función, forma, estructura. Entonces, por ejemplo, Jan Nouvel es un desbalanceado. Pero dice lo siguiente, tiene sus principios, y hizo su teoría proyectual. Su teoría proyectual son sus principios, lo que cree de la arquitectura. ¿Qué cree? La arquitectura debe ser específica y tener una identidad. Por tanto, debe usar una estrategia, contextualización. ¿Cómo lo hace? Reglas. Superpone analogías. Hace metáforas para contextualizar. ¿Qué parámetros? La tipología biológica. Para hacer que se pongan sus fundamentos, tomar el entorno, el paisaje, urbano o natural. Sobre todo natural. Entonces empieza a hacer una metáfora relacionada con contextualizar el edificio al contexto, y aquí está el ejemplo. Aquí están los ejemplos donde por pruebas o no. a ver, ¿cuál? No sé que hay varios.
la arquitectura debe generar ilusiones. Ah, eso sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia para hacerlo? Prolongar o diluir los bordes o límites del edificio. ¿Cuál es la regla? Utilizar las transparencias y los reflejos. Como en el centro cartier real. ¿Y cuáles son los parámetros? Dimensiones delgadas de los perfiles y el grado de opacidad y reflectividad del pantalla. Hay un rascacielos de este señor en Londres. El de que es así, que sale en la película esa de Kingsman, por cierto. Ajá, entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente saber qué es lo propio en cada caso. Eso es la retórica. ¿Qué es lo propio en cada caso? ¿Cuál es el tema para cada caso? Entonces, por ejemplo, la torre Akbar, La de la metida roja. ahí está, sigue como la cosa de... Fan. Ajá, entonces la arquitectura debe ser específica y poseer una identidad. Bueno, por eso es que copió los colores de Barcelona como parámetros. Sí. Fútbol Club. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Contextualizar con la ciudad, la cultura de la ciudad. ¿Cuál es la regla? La superposición de analogía. Yo sé que ahí trabaja Lili, la hermana de María, en la Torre Par, y ella me contó que tuvieron que empapelar todas las ventanas porque era imposible trabajar El carro invernadero, ¿verdad? Entonces, este tiene que balancear la triada, porque la función tampoco le importa en ciertos niveles. Sí, Entonces, el confort, el clima. reprimieron todo. Pero es que eso descubrió Mr. Geoffrey Broadbent cuando analizó a James Stirling en el mundo moderno, que el concepto de función en el mundo moderno se volvió un estilo. Entonces ellos lo que estaban era haciendo un estilo de que parece que funciona, pero no estudiaban la función. Porque casi todos sufren de efecto invernadero, como nuestros edificios, los nuestros. Ustedes meten, por ejemplo, en el famoso History Channel. History Center. Sí, History Center, y no se puede comer en la feria. Eso es un horno. Ah, sí. Eso es un microondas. A las 12 del mediodía eso es un microondas. ¿Por qué? Porque utilizaron láminas de un grado, lámina Carbolux. opaca y translúcidas que absorben el calor y lo van a salir. Y encima, cuando tú utilizas eso, tienes que tener cámaras de aire. ¿Qué pasa? No hay cámaras de aire. Entonces, ¿qué hay? Una gran burbuja de aire caliente en el último piso. Y comen terrible, pero como son locos, son todos consumistas, capitalistas, diría un señor que conocimos. No importa que se estén comiendo el pollo y ellos también se estén asando con el pollo. Pero entonces, ¿quién resuelve? ¿Quién se le importa la función y el clima? Renzo Piano. ¿Tú crees? Porque ¿de dónde parte su proceso, su imagen proyectual? Del análisis del corte, donde está el sol, el viento, la cosa, quién se va a congelar, quién se va a derretir, etc. Entonces, ahí tú empiezas a notar la ideología del arquitecto. En ese caso, lo primero que empiezas a ubicar es que si tiene la triada de balanceada. Definitivamente, si la triada está balanceada, el edificio no funciona. Vitruvio tenía razón. O sea, no es eficiente en su totalidad. No podemos rebatir a Vitruvio. Claro. Y los postmodernos y los nuevos contemporáneos odian que no puedan rebatir a Vitruvio, los quieren tumbar a muros, como Villanueva. Pero Villanueva solo se le puede criticar el tema del silencio. Y alguna que otra gotera. Repite eso. ¿Quieren tumbar a Villanueva? Pues los estudiantes, los arquitectos posmo, andan una nota de superarlo. Aquí tenemos un profesor que Sin haberlo comprendido. el de historiografía. Quiere acabar con El robot. Arellano. No quiere ni que lo mencione. Fíjense que puse un semáforo en el año 73 y vaina. ¿Se comió el semáforo? Sí. Bueno, esa es imagen análoga. ¿Cómo que dice? No, Bueno, mira, se comió ese semáforo, dice que Villanueva no. Que tiene un lado oscuro. Yo creo que es por eso. Yo creo que es por Nunca nos dijo cuál era. Porque a Posani nos dice que a Posani se le ocurrió un mal día identificar a Villanueva. Ah, bueno, fíjate. Entonces, cuando ustedes tienen la herramienta compositiva, pueden comprobar si esa opinión del crítico historiador es pasional o es una composición. No, yo creo que no. O cuáles son los argumentos lógicos de eso. Entonces, si analizas con el mecanismo los argumentos lógicos de eso, es porque Villanueva se asoció con dictaduras.
Sí, claro. Pero los modernos, todos se asociaron a la dictadura. Todos. ¿Por qué? Porque originalmente eran utópicos socialistas. Todos. Yo estoy asociado a la dictadura. O en las dictaduras de izquierda o de derecha. Cualquiera de las Tanto dos. existan o no. Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran originalmente, ¿de dónde viene su discurso? De la utopía social. Ellos querían cambiar el mundo. Entonces, estos bichos, dictadores, llegaban con un cuento discursivo de que iban a cambiar el mundo. Ni Mayer, el otro, ¿quién era? Curruchet. No, Curruchet es De la casa de la de casa de Argentina. La casa de la corrupción argentina. ¿Quién era? Pero, El dictador en Brasil, no recuerdo. Son en Paraguay. Probablemente Paraguay. Entonces, claro, estos tipos vienen con ¿verdad? su cuento socialista, pero que es una dictadura y nadie se da cuenta. Y estos señores están involucrados en la superación en el progreso y toda esta historia, se tragan el cuento y terminan trabajando con ellos. Por eso es que el profe tiene esa reticencia. No, pero yo creo que es por el concepto que tiene de historiografía Sí, sí. y de historiador. Sí, se encaraba de Entonces la tópica del profesor es tema imaginado Manfredo Tafuri, que dice que en su tópica la historia no debe ser operativa. Cooperativo. Eso, Cero operatividad. Sí, sí. Cero halagos. cero. pero Y eso lo mantiene como una postura Pero de hay algo que por lo menos la posición mía, mi tópica es otra. No es que tú tienes que ser operativo para hacer apología de los arquitectos, sino operativo para que la gente se oriente en la obra de ciertos arquitectos. Así es. por eso, pero eso es lo que. Un autor que no sea operativo. Bueno, no, ya la teoría del proyecto toda es operativa, toda está Toda es orientada operativa, a la orientación de la proyectación. Todo. Pero la de los críticos, la operatividad la imponen los historiadores del canon del CIAN, pues, y de la Claro, Ellos la claro. imponen. ellos la imponen de alguna manera, pero entonces ahí Porque todo lo que yo leo, todos son operativos. el problema es cuando la imponen como una moda y no como un análisis objetivo de los procesos, del procedimiento, para que el arquitecto que está aprendiendo tenga un inventario de procesos y estrategias y reglas de composición. Claro, Si el claro. crítico no hace un análisis, ¿con qué voy yo a inventar? Tengo que saber que existe el modulor, que existen sound reguladores, que existen cocientes enteros, o sea, y esa es la labor de ese crítico. Orientar a la obra para analizarla y para hacer y para construir, para inventar también. Pero no una invención como imponer a un tipo, sino una invención como cultura arquitectónica, como estrategia, como inventario, como catálogo de operaciones que puede alguien usar. Imponer a un tipo, o sea, mitificar, ¿qué es lo que dice el profe? Sí, no mitificar. No para mitificar, porque yo puedo hacer apología para decir que es bueno, pero lo analicé. Dije qué estrategia usa Villanueva. Dije qué principios fundamentales. Dije cuáles eran sus temas proyectuales. Encontré su imagen. O sea, la cosa es ir más allá del discurso de simpatía. Realmente lo analicé, lo entiendo, te das cuenta que puede ser que no han salido de los 5 puntos de Villanueva, que hizo una interpretación que su imagen árabe fue la cultura venezolana, la arquitectura tradicional y popular, y entonces tienes ahí tus imágenes proyectuales que son La recuperación de dispositivos Sabán. de control climático. Entonces, si tú no sales de ahí, no lo entiendes. Y este es un discurso superfluo, diría epidérmico, diría Cristian Fernández Cox. Epidérmico. Entonces hay que evitar la crítica epidérmica, aquella que se queda en el primer estrato. Hay que bajar y decir, mira, tal cosa. Se relaciona con la geometría plana, pero no con Kandinsky. Y empiezas a entender la profundidad del análisis. Se detiene donde ustedes dicen, porque es infinito. O sea, la enciclopedia es infinita. ¿Qué? Yo a Batista Figueiredo. Pero entonces antes de hacer eso, uno tiene que tener bien claro los objetivos. Lo que tienes que identificar primero son los personajes o imágenes análogas que van a tomar en cuenta. Personajes. Personaje.
Voy a tomar este fragmento que es representativo, este otro. Los demás, digamos que son como secundarios, actores Y secundarios. ahí parte todo. Sí, o son extras, pero estos son los que explican el proyecto. Y después que tú entiendes un personaje, le analizas cada uno de sus caracteres. Son los entradas, son los caracteres. Personaje se refiere A imágenes análogas que tomas. Imágenes análogas que son para ti importantes. En este edificio, por ejemplo. Tres edificios. Este edificio, una clave es esa cachucha es cubierta. Porque ahí marca un cambio de estilo. Entonces, como el tema, el método compositivo es de la hipótesis y la abducción, y es el método del conocedor. ¿Cuál es el método del conocedor? Del que busca, del que trata de ver cuáles son las copias en el arte. El método del conocedor es buscar las irregularidades. El detective busca la irregularidad. La regularidad de esa cachucha. Esa cachucha es una irregularidad, pero ¿qué más es una irregularidad en este edificio? La entrada de tu jefe. Esta cosa es una irregularidad, eso me diría un millón de cosas también. Esto atravesado aquí. A ti te cae mal esa ahí. Terrible, te mata. Todos los más de la persona. Los murciélagos estos son una irregularidad. Estos bichos, estas lámparas que son murciélagos, ¿para qué son murciélagos? Están colgados ahí. Sí, ¿verdad? Entonces, esto es una irregularidad. ¿Por qué le clavaron a este pizarrón otro? No, todo es una regularidad. Entonces, solo en este espacio, pero buscan a nivel del edificio. Entonces, la entrada que no existe es una irregularidad. La entrada es una salida. La entrada que no es real, que no está ahí presente. Y el módulo que construyeron, La, con el techo que te moja. la jaula de oro es otra. Entonces, lo empieza a encontrar que en esos irregularidades, perdón, hay cambios de ciclo del edificio, de una etapa a otra, de un autor a otro. Esto es un Frankenstein, entonces. No está tan mal. O sea, está mal para lo que se. Porque La esto función. es, realmente es coherente con la tópica industrial. Lo que pasó es que sus principios son insuficientes. ¿Y tú conociste al que lo hizo el proyecto? Quiero una referencia. Era el concurso de tu Una de referencia. Y sé los profesores, sé quién fue el profesor. No, los profesores sí, Canelón y todo eso. Y Carlos Carlos García y tal. Pero el chamo era de tu época. Elisaúl Ucati, Carlos García. Me imagino que era un chamo, si lo analizamos, que creía que había hecho una red formal y impresionante. Sí, el Sí chamo lo lo hizo para la época. ¿Por qué? Porque la época era estrictamente funcionalista. Esos rizos que tiene el edificio eran inconcebibles unos años antes. Eso, los redonditos de eso. Exacto. Pero eso es un medio poco. Bueno, los fueron a hacer. Ese medio poco. Ahí está la historia. El problema fue que él manejó la tópica de manera inconsciente hasta cierto punto. Claro. Y luego no entendía que era industrializada. Entonces, si lo hubiera estudiado más y funcionalista, hubiera comprendido que tenía que estudiar también la atmósfera espacial. Pero No llegó ahí. Y otros elementos. Pero quizás la tópica funcional no le interesa no. si la entrada está definida o no. Había que, entonces hay que investigar. ¿Quién funda esa tópica funcionalista? ¿Quién? En algún momento en el funcionalismo la entrada es importante. Entonces, si eso no existe, la culpa no es de la tópica que eligió. Por ejemplo, por allá mismo. No, pero está cerrada, nosotros se olvidó cerrada. Yo creo que vamos a tomar el sexo. Un receso. Pero ese está peor que este. Aquel está peor que este. Aquel tiene una cosa interesante, crear un espacio, tiene otro principio. El rollo es que aquel tiene otro principio. Pero intentaron hacerlo parecido a este. Pero entonces, ponte, ¿Cuál es la diferencia del principio? Entonces, cuando tú empiezas ahí, te das cuenta que aquel está contra la tópica así. No, intentaron hacerlo Lo de parecido. las 3 horas. Intentaron. Sí, tienes que hacerlo. Entonces, lo que crearon fue un propíleo. Pero eso lo hizo tu ex jefe de pero economía. es lo que está, o sea, las cosas que están mal. Para poder identificar. Identificarlas y decir. Alfonso, eso es propíleo. No corresponde al tipo. Oh, sí. No, lo que hizo fue construirlo. Claro, pero es muy efectiva. Claro, Al pero final yo del sí discurso estoy es el con Marifel. porque tienes toda la Bueno, base. Hay que ver esa No, tópica. no, Evidentemente son ya Y la no, fundamenta. No es que me parece. No, la fundamento
creo que ya no hay mundo opinión. Por eso Porque yo te digo que que este es el que está más. debería ser una Sí, sí, una sí. sintonía. Puro esto, claro. Es decir, Echarle un poco Puede de ser un fractura, este sí no se puede hacer Exacto. lo mismo, pero qué cosa. Esta es una lógica referencial que. no, porque claro, Porque yo sé que me va a enseñar. tiene que ver con el lenguaje de nada, cero, en blanco. No se puede llenar. Carlos, dependemos de ti. Es para alguien. Vamos entonces a. Alguien se lo va a sacar. Mira, y Cierren ahí, ¿quién le cierren ahí. paga estos elementos? Ay, esto se Lilia se queda cuidando. Podemos entrar en el proceso. No va. Enumerar, como por ejemplo algo así. ¿Ah? Eso no lo puede pasar. Porque, claro, Lo podemos escanear. ellos fueron a un nivel más loco. Porque ellos tienen 1, 2, 2.1, 2.2, 2.1, que lo que significa es que uno es principio, el otro es estrategia, el otro es regla, el otro es parámetro. Y ese sacó más. Eso sacó él. Es como el de Charlie James. Sí, pero entonces que por la diferenciación de números es porque uno es parámetro, otro es principio, otro es regla y están ramificados. Ah, ok. Y esto es lo que yo llamo esto es lo que yo llamo el significado de un discurso, el inventario de sus principios, pero puesto detalladamente, tal cual el Tractatus lógico-filosóficos. Wittgenstein. O sea, ¿qué es un discurso? ¿Cuál es el significado de un discurso? Todos sus principios puestos en orden. Claro. Y ya fue por ejemplo, uno, tal cosa significa tal. Sí. Y Y fue haciendo su propio este patrón. ramifica esta regla y este ramifica este parámetro. Qué bonito. Y Puestos entonces, en orden. puestos en orden. Claro, porque cuando tú cambias el orden de los principios, cambias el discurso. No es lo mismo decir que es más importante resolver la atmósfera espacial que el funcionamiento técnico del edificio. Si yo pongo funcionamiento técnico por encima de la atmósfera espacial, tengo este edificio. Claro. Si pongo la atmósfera espacial por encima del funcionamiento técnico, no tendría esto, tendría otro. Significa que es una mala jerarquía de los principios. O sea, tomaron los principios más nimios como principales. Es tomar los más nimios, secundarios, terciarios como principales. Entonces tiene el edificio al revés. Entonces, ¿y todo por qué? Porque el orden discursivo, la jerarquía influye en el sentido de cada una de las expresiones. Eso es lo que dice Wittgenstein. O sea, no es lo mismo tener una idea sobre otra. Altera el discurso completamente. Entonces, el itinerario, el recorrido generativo de la obra es completamente diferente. Si hubiera puesto atmósfera espacial primero aquí, no tendrías que hacerlo. ¿Y qué Tendrías por lo menos una atmósfera más o menos agradable. Quizás no estarían colgando un murciélago, etc. Claro. Y luego técnicamente estaría resuelto probablemente, pero no estaría resuelto técnicamente a costa de la calidad espacial. ¿Qué es lo que está pasando? Porque entonces, ¿qué es el significado de un discurso? Todas las ideas puestas en orden y jerarquizadas. Claro. Entonces, ¿Y tú crees que esto influye en la calidad de esa impresión? Es una pregunta fuera de ¿qué? la comprensión de la mía y de la internet. Sí, claro, están fastidiados, tienen Por la sienten toda una serie de... No, esos salones. No, y por supuesto, cuando tú estás en el pregrado, tú no haces nada en el taller. También por el ambiente. Y yo lo puedo decir porque cuando yo estaba en pregrado, yo fui a la central En la calidad ¿Cómo te lo crees? super abierta. todos los talleres están en Mira, puede ser que Villanueva tan funcionalista como el que hizo el edificio, con una diferencia que él tenía la jerarquía adecuada de los principios. Y cuando ahí es por Entonces, la final. fíjate la sutileza de eso. Villanueva y este edificio, probablemente el que hizo este edificio, el grupo, tenía las similares tópicas que la de Villanueva, solo que tenía la jerarquía adecuada. ¿Cuál es el principio que aplica la atmósfera especial? Porque ¿dónde está el...? ¿Y cómo lo comprendes? Cuando entiendes su teoría intelectual y la definición de arquitectura, que habla del acto social por excelencia. Las aulas de fase en la central son geniales. O sea, todo ese jardín que bordea y las ventanas pivotantes panorámicas que dan. ¿Y de dónde sale eso?
Y la definición de su teoría proyectual, acto de su definición de arquitectura, acto social por excelencia. Sí, sí. Entonces, ¿dónde se da el acto social? Parámetros. En el espacio interior, en el interludio, en todos lados se da el espacio es el acto El social. acto social. Entonces, ¿cómo va a ser un acto social? Corresponde a ese pensamiento, por ejemplo, la aula Carlos Raúl Villanueva, en donde se integran todos los Sí. Ahí está. Entonces, el edificio habla y dice de la ideología del arquitecto y de la ideología del arquitecto en relación con el tema, con la obra. Por eso es que es una enciclopedia y si lo dices mal, la obra te va a castigar. Por eso es que Arellano. igual en el Arellano no habla de la sentada. Va a hablar por ti ¿Y la obra. eso estuviera sentado? Sí, pero él, o sea, él no dice nada, él siempre habla normal, porque dice normal. Sí, no. Él habla de la gotera. Ajá, no habla La de gotera de la central. ¿Dónde está esa gotera? Voy a buscarla. en todos lados. Ah, En el IDECA. no, pero ya no es pasa por Villanueva. Ya no es por Villanueva, ya es porque el No, gobierno ya no paga. es por. Manteca. No, Sí, también sí. que no hay una cultura de mantequilla. No. Sí, pero- Este es el cuadro que ustedes van a hacer y luego lo explican. Pero digamos que me explican la tópica. Pero lo vamos a explicar ahora. La tópica. Y luego ponen ejemplo, conectándome un ejemplo No, porque tiene que quedar con el recorrido generativo que hace el arquitecto. Es decir, como ese principio utiliza una estrategia, una regla, un parámetro, digo aquí en el edificio tal. Y lo que voy a hacer es nada más que introducir las tópicas de él. Y luego explico principios por separados. ¿Pero cuál cuadro es ese? Yo lo veo aquí diferente. No, Ah, es el de todo. este es el de Tópica, principios, estrategias, reglas y parámetros. Una foto más cerca. matriz de análisis, pero es Voy. lo mismo, ¿no? Y